¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta mañana me encuentro a las orillas del lago de Coatepeque, un hermoso lago como los que Jesucristo solía visitar y en los cuales Él compartió muchas de sus enseñanzas. Una de estas se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 13, en la cual Él compartió con miles de sus seguidores varias de las parábolas más importantes tratando de explicar los valores del reino de los cielos. Quizá la más conocida de todas estas parábolas es la parábola del sembrador, en la cual él les narró a sus discípulos y a esas miles de personas que estaban parados a la orilla del lago mientras él estaba en una barca, acerca de aquel hombre que regaba la semilla y que la esparcía por el campo. Y es una de las parábolas más conocidas que tenemos. Él usaba parábolas frecuentemente. Estas parábolas no son más que relatos o ilustraciones que usaban elementos conocidos por las personas, que usaban estos individuos o estas imágenes de la naturaleza que trataban de explicar algunos principios espirituales que de otra manera hubiera sido un poco más difícil para ellos comprender. Y este relato que aparece en Mateo 13 dice que les habló acerca de aquel hombre que salió a tirar la semilla y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, a cual 60 y a cual 30 por uno. Lo que más me llamó la atención al estudiar este pasaje muy conocido es la explicación que viene después, cuando Jesucristo les dice, respondiendo a la pregunta de sus discípulos, ¿por qué les hablaba por medio de parábolas? Y Él les empieza a decir que Él les hablaba por parábolas para que viendo no vieran y oyendo no escucharan ni entendieran, de manera que ellos estaban cumpliendo la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es interesante porque aparentemente uno podría llegar a entender que Jesucristo estaba hablándole a esas multitudes y no necesariamente con la intención de que entendieran el reino de los cielos y creyeran en él. Pero si somos un poquito observadores y cuidadosos, nos damos cuenta que precisamente la ilustración de las parábolas tiene como propósito que la gente entienda mucho más fácilmente a través de estas imágenes los principios del reino. Entonces, ¿de qué está hablando Jesucristo? ¿A qué se refiere? Yo pienso que Jesucristo sí está hablando buscando la conversión de los hombres. De hecho, el propósito de su venida aquí en la tierra, el propósito de enviarlo de parte de Dios, es para que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Lo que está sucediendo es que las personas que están escuchando son precisamente aquellos tipos de tierra que Él ha utilizado en esta ilustración, en esta parábola. Muchos de los que estaban escuchando ahí seguramente eran religiosos, seguramente habían algunos fariseos, sacerdotes, cuyos corazones estaban duros y que el mensaje de Jesucristo y sus principios, su palabra, no eran recibidos de buena gana de esta manera. Y era como aquella semilla que caía junto al camino y que los pájaros se la llevaban. Otros llegaban, les encantaba escuchar a Jesús, les encantaba escuchar cómo hablaba en contra incluso de las tradiciones religiosas o de los religiosos más bien, que no eran quienes practicaban, sino solamente le obligaban al pueblo a obedecer, pero que no lo practicaban. Y eso le gustaba mucho a la gente oír. Otros escuchaban, pero cuando venían las pruebas y los problemas, también se desanimaban y dejaban de seguir a Jesucristo. El día de hoy creo que la historia no es muy diferente. Y parado aquí a la orilla de este hermoso lago, podría pensar que, igual que aquella multitud que se paró a escuchar a Jesucristo en aquella ocasión, mucha gente escucha el Evangelio, escucha la palabra de Dios, a lo mejor lo ven en un programa de televisión o visitan una iglesia, pero sus corazones no están recibiendo como palabra de Dios aquellos mensajes.
y lo están escuchando como simple tradición, como una costumbre religiosa, como algo de los fines de semana o de ciertas fechas en el año. Otras personas quizá van a la iglesia, escuchan los mensajes, lo creen, lo entienden, pero no toman una decisión personal firme de ser discípulos, seguidores de Jesucristo. Y cuando vienen las dificultades, cuando vienen las críticas de sus amigos o las situaciones que los incomodan, cuando tienen que participar en actividades que no van con los principios de Dios, se desaniman y dejan de seguir la palabra de Dios. Otros comienzan a asistir a una iglesia, comienzan a leer la Biblia, comienzan a querer ser partícipes de la fe cristiana. Pero cuando vienen los problemas, las crisis y esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, y ven que miles de personas, millones de personas se ven afectadas y comienzan las voces a decir, ¿a dónde está Dios? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite la enfermedad? Se desaniman y dejan también de seguir a Jesucristo. La parábola del sembrador no solamente quedó como una ilustración del reino de los cielos hace 2000 años atrás. Son principios del reino de los cielos que el día de hoy también son aplicables a nuestra vida. Y el Señor quiere que nuestros corazones sean esa tierra fértil que recibe la palabra de Dios, que recibe el Evangelio que está presente a través de la Biblia y que lo cree y lo pone en práctica. Y no solamente se queda con eso, sino que participamos para que esa semilla sea esparcida en otros corazones, para que nuestra vida sea tierra fructífera, que dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Usted y yo estamos invitados por nuestro Señor Jesucristo a ser partícipes del reino de los cielos, y no cuando vayamos a morir y partamos a su presencia, sino desde el día de hoy. Estando acá, esos principios del reino se viven y se practican todos los días, con su familia, con sus hijos, con su cónyuge, con sus amigos y por supuesto con la iglesia en general. Estamos viviendo un tiempo en donde necesitamos practicar y que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver el reino de los cielos vivo, en vivencia, a través de nuestro testimonio. Que esa semilla que fue sembrada en nuestros corazones no se ahogue, no se pierda el fruto por causa de nuestro temor. El temor echa fuera el amor de Dios, pero el amor de Dios quita el temor. Y en estos tiempos no debemos vivir impulsados por el temor. No debemos vivir atemorizados por el peligro que nos acecha. Ciertamente debemos ser sabios y prudentes y no tomar riesgos de más, pero no podemos dejarnos cubrir por el temor. Tenemos que ser valientes, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que vivimos y practicamos el reino de los cielos aquí y que expandimos la semilla del Evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos bendiga y que sus corazones, al igual que el mío, sean tierra fértil para que la palabra de Dios siga prosperando.